es importante decir que a diferencia de este décimo con otros años, es que un sector importante, que es el sector gubernamental, va a recibir el décimo de acuerdo a la ley que creó el 13º mes, que es dividir el mes número 13 en 3 partidas para que lo reciban proporcionalmente. Uno en el mes de abril, uno en el mes de agosto y uno en el mes de diciembre. Pero ¿qué pasa? Que por la situación de la crisis económica del gobierno se tomó la decisión de que se le iba a dar una porción muy pequeña, por lo menos para que recibieran algo el sector público. Y se mantuvo por mucho tiempo, hasta que la Corte Suprema de Justicia señaló de que efectivamente tenían que pagar, porque es una ley de la República, el 13º mes, y por ende pues había que pagarle. Sí, cuando se recibía esa porción pequeña, solamente alcanzaban 50 millones en el sector gubernamental. Estamos hablando que en este momento el dinero que se va a recibir por 13º mes son más de 200 millones de dólares solamente en el sector público. Que eso se empieza a pagar entre hoy y mañana. No, ya se pagó. Recuerden ¿A todos que, no? recuerden que desde el lunes está pagando. Por supuesto que hay algunos, Sí, yo he conversado con algunas varios instituciones servidores públicos y me han dicho que hay todavía algunas no, instituciones. que hoy. Lo que pasa es que ¿por qué no se ha pagado puntualmente? Porque como este 13º mes de este año 2024 no está en el presupuesto, había que buscar partidas de diferentes lugares, que fueron las instrucciones que se dieron de que había que conseguir el dinero de otras fuentes para hacer los traslados correspondientes, porque no está en el presupuesto. Y al no estar en el presupuesto no se tenían las partidas, ¿verdad?, para tal fin. Entonces, en algunas instituciones le ha costado conseguir esas partidas, a otros pues la han conseguido muy fácilmente y ya pues han hecho efectivo el 13º mes desde el lunes, que sabemos pues que ya han recibido ese dinero, y ya ese dinero está evolucionando en la economía, porque es muy importante. Estamos hablando de 200 millones de dólares, pues que pueden entrar 50, 100, 150, hasta que se complete la totalidad, que es lo que va a darle ese impulso a la economía, porque definitivamente, ya lo habíamos mencionado, este año nuestra economía está muy afectada por todos los acontecimientos pues que ya hemos conversado anteriormente y que hoy estamos viviendo parte de esa historia. Ahora, dentro de todo este proceso del pago del décimo, los 200 millones, sumemos lo del sector privado. Sí. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando con este tema del décimo? Sí, en horas de la tarde mucha gente me decía, la calle está de loco, la gente cobró, entonces tanqueó el carro o el carro que tenía en la casa lo sacó. ¿Cómo esto derrama realmente un impacto positivo en la economía? Sí, el 13º mes es un ingreso que todos los panameños esperan, porque es, digamos, un dinero adicional a su quincena normal que recibe todos los meses, y que definitivamente ese dinero viene a salvar alguna de las aspiraciones que tiene la familia panameña, como por ejemplo adquirir algún producto o algún servicio, porque ese dinero es un dinero adicional. Tal vez en familias de pocos recursos ese dinero lo van a utilizar para solucionar problemas de alimentación, problemas de vestido, pero en la mayoría de los hogares este dinero viene a resolver la adquisición de bienes, que es lo que muchas personas hacen con la inversión de ese 13º mes. Muy poco. Yo creo que eso podemos hacer la encuesta para que los resultados se vean. Muy pocos van a destinar un porcentaje de ese décimo al ahorro, porque no tenemos esa cultura del ahorro, y definitivamente que cada centavo que vamos a recibir del décimo lo vamos a invertir en adquirir bienes
y por supuesto servicios. Hubo una empresa, Concerta, que hizo un estudio recientemente. De hecho, la semana pasada compartimos aquí algunos de los resultados con uno de sus voceros y el 28% de la gente decía que iba a gastarlo, un 25% iba a gastarlo pagando deudas, sí. ¿ok? Un 25% iba a ahorrarlo y el otro porcentaje que quedaba estaba indeciso de no saber qué iba a hacer. Veo el alto índice que hay de endeudamiento con las tarjetas de crédito y pudiera ser que muchas personas que han estado con este tema agarran para abonar, para que no los estén llamando por el teléfono porque tienen que pagar las tarjetas de crédito, ¿no? Lo importante que es que esta administración, ¿no?, ya después de 44 días termine de despegar. Muchos comercios están esperando días buenos, han sido meses muy complicados, junio, julio, por ejemplo, y sin lugar a duda todo lo que pasó antes de mayo, que estaba la incertidumbre de qué iba a ocurrir, o sea que realmente el sector empresarial desde después de carnavales, marzo, abril, ha tenido meses complicados económicamente. Nada más que tenemos que ver los resultados de la economía de este año. Primer trimestre del año hubo un crecimiento de 1.7%. Esto es muy bajo. 1.7%. 7%. Ahí están, los datos son del INEC de la Contraloría, o sea, definitivamente reales. Que son reales. ¿Y anteriormente cuánto crecíamos en una época similar? Nosotros crecíamos el primer cuatrimestre del año en 5%, 5.5%. Estamos casi 4 puntos debajo. Es que la tendencia es esa. Primer cuatrimestre, el crecimiento de la economía viene porque en los primeros meses del año hay muchas actividades, los carnavales impulsan mucho el crecimiento de la economía porque muchos productos y servicios se venden en esa temporada, el verano. Mucha gente decide irse a aprovechar el verano precisamente. Entonces la dinámica de la actividad en el primer trimestre del año siempre marca lo que va a ser la economía de ese año. Por eso nosotros decíamos que efectivamente este año la economía va a crecer muy poco, muy poco. Algunos tienen todavía la esperanza de que en los 4 meses que faltan del año pueda suceder algunas cosas importantes que puedan marcar un poco el crecimiento económico, porque el segundo trimestre del año, si bien creció un poco, estamos alrededor del 3%, pero ese patrón de conducta no nos va a llevar a nosotros a superar más del 2.5% de crecimiento de este año. ¿Cuánto crecimos el segundo? 3%. 3%, sí, exactito. 1.7 en el primero. Faltan enero, febrero, marzo, abril. Sí, faltan los mayo, datos. junio, julio, agosto. Sí, faltan los datos de la Contraloría, pero ya organismos internacionales lo han dicho. Y el último cuatrimestre. La CEPAL lo dijo. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre no llegaremos. Si Miren, subimos al 3, ¿no será que llegamos al 4 o al 5, por ejemplo? Es que no, está muy difícil para llegar. ¿Por qué? Sobre todo porque faltan 4 meses. Ya el tercer trimestre del año ya empezó, porque estamos hablando enero, febrero, marzo, el primer trimestre. Abril, mayo, junio, el segundo trimestre, julio, agosto, ya vamos por el tercer trimestre y todavía la economía no ve ese impulso, porque la economía no crece de manera espontánea, hay que inyectarle a la economía. Las inversiones extranjeras no llegan todavía, hay muchas reuniones, hay muchas convocatorias, pero no llegan las inversiones. Y si no llegan las inversiones, la economía se va a mantener tal vez con algún impulso que se hace de las inversiones gubernamentales, pero el sector privado, que son las inversiones que verdaderamente le dan esa inyección a la economía, no llegan. Entonces, por supuesto, la economía va a un ritmo lento, que no es que no esté creciendo, sí crece, pero no crece al ritmo que nosotros nos gustaría que nuestra economía tuviese como en los últimos años, que ha venido con un crecimiento positivo muy importante, más del 5%, 5.5%, 7% crecimiento. Nosotros no vamos a alcanzar este año eso. Hay razones muy puntuales por las cuales no vamos a crecer a esos niveles. ¿Qué representa eso para el que está escuchando o el que está viendo? Sí. ¿Qué representa eso para el que dice, tengo que recoger, no puedo gastar, o sí debo gastar para que
dinamice la economía. No me debo meter en una casa, no me debo meter en el préstamo de un carro o haber sacado una tarjeta de crédito. O sea, ¿qué representa esto? O aquel empresario que dice, ¿sabes qué? Quiero invertir. Sí. Cuando la economía crece es porque el país está con una dinámica importante del consumo, del gasto, y eso dinamiza la economía. Entonces, por supuesto que si los panameños nos ponemos en la expectativa de no invertir, de no realizar una adquisición de un bien o un servicio, por supuesto que mantenemos a la economía con una conducta prácticamente con una estabilidad que no crece, pero tampoco decrece. Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos una economía que verdaderamente tenga una dinámica de crecimiento, que los panameños tengamos esa satisfacción de adquirir bienes y servicios que nos favorece a nosotros como familia, pero también favorece al país, porque si no hay ese consumo de los bienes que se producen, la economía se mantiene estancada. Sí. La economía tiene que tener esa dinámica para crecer. ¿Y cómo crece? Que se realice el consumo de la familia. Entonces es importante ir a gastar lo que se necesita gastar. Sí. O sea, porque es que esa mentalidad de que voy a guardar la plata, la tengo ahí en el banco o ahí en el cochinito, no va a hacer que la economía se dinamice. Y segunda pregunta, el gobierno del señor José Raúl Mulino pretende hacer pago a proveedores y estamos hablando arriba de los 778 millones de dólares. Se piensa que esto va a ser en las próximas semanas. ¿Esto no impactaría de manera positiva ese crecimiento? Esas dos cositas, el ir a gastar dinamiza la economía, sí, y lo del pago a los proveedores, profesor. Sí, mire, como dije, ahí en la economía está lo que es el consumo. Si un país no consume, por supuesto que lo que produce se queda estancado en las bodegas de los productores, de los comerciantes. Pero si lo que se produce se consume, el país está con una dinámica importante. Pero adicional a eso, se le inyecta a la economía más dinero a través de pagarle, por ejemplo, a los proveedores, que ese dinero, si bien forma parte del presupuesto del Estado, es un dinero que va a llegarle al sector privado, que el sector privado lo va a invertir en bienes y servicios, porque esa es la dinámica. Se produce, se distribuye y se consume. Así es que funciona la economía. Entonces, si nosotros producimos, ¿verdad?, distribuimos y consumimos, entonces tenemos una dinámica que la economía va a mantener crecimiento. ¿Qué nos pasó? O sea, fue no sé, ya pasó la pandemia, sí, ¿me entiende? El presidente en su discurso, el día de la toma de posesión, decía, la cosa está mal, pero pinta bien. Eso es ser positivo pragmático. Sé que la cosa está difícil, pero yo tengo que ver cómo hago para que esto mejore, atraer inversión, pagarle a proveedores y otras iniciativas más. Pero ¿qué ocurrió? El cierre de la mina pudo haber ocasionado esto. Veíamos hace escasamente 2 meses una presentación de Domingo Latorraca en relación al tema de la economía. Desde que dejamos específicamente de todo el tema de exportación de cobre, todo lo que el Estado panameño dejó obviamente de percibir. Estamos hablando también de empleos que se perdieron allí. Sí. Estamos hablando con referente al tema de la mina, del cierre que hubo por casi más de un mes, que originó que muchas empresas cerraran, que originó que muchas personas hoy estén sin trabajo. O uno entonces luego piensa y se le viene a la mente tanto derroche de dinero por la administración que acaba de salir el 30 de junio. O sea, ¿qué originó todo esto? O si tiene que ver con factores internacionales por el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, porque también hay situaciones a nivel mundial que de una manera u otra impactan la economía de Panamá. Mire, ¿qué fue? Mire, no, aquí hay que señalar las cosas como son. La mala administración de las finanzas públicas nos ha llevado a un callejón sin salida.
La mala administración del gobierno que acaba de salir. Sí, estamos hablando de los gobiernos, porque esto no hay que solamente atribuirle al gobierno pasado. El gobierno anterior también se manejó la administración pública de una manera tal, y si nos vamos a los últimos gobiernos, esto viene, las consecuencias las estamos viendo ahora, pero esto viene de los gobiernos anteriores. O sea, se ha manejado al país con, digamos, propuestas que no han sido las mejores. El tema de la corrupción. El tema de la corrupción nos está afectando desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros no queremos aceptar de que definitivamente el problema de la corrupción está inquestada, ¿verdad?, dentro del gobierno, y es muy difícil sacarla. ¿Cómo nos ha afectado internacionalmente? Mire, hasta el grado de casi perder, porque todavía no se ha declarado oficialmente que hemos perdido el grado de inversión. Bueno, pero estamos, de una calificadora sí. Estamos en la línea, ¿verdad?, delgadita para perder grado de inversión. ¿La administración que acaba de salir terminó de colocar la cereza al pastel, por decirlo de alguna forma? Mire, es que toda la mala administración que nos ha llevado en los últimos años es lo que nos da como resultado los efectos que tenemos hoy, porque nosotros no deberíamos tener los problemas económicos que tenemos hoy, porque Panamá ha tenido una economía que ha sido ejemplar para América Latina. Nosotros hemos sido el país que más crece en América Latina, pero sin embargo el manejo de los recursos públicos se han utilizado de una manera irresponsable, que ahí están las consecuencias. Ahí están los escándalos de los auxilios económicos, ahí están los escándalos de la mayoría del mal manejo, el endeudamiento público que todavía no se ha aclarado, ¿verdad?, exactamente los dineros que se utilizaron para la pandemia, si verdaderamente se utilizaron de manera transparente y si se utilizaron de manera eficiente. El tema de los subsidios, mira, ahí está el escándalo del arroz. Mire, tanto subsidio para el arroz y no hay arroz en el mercado para la población que verdaderamente requiere ese producto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ahí está, vamos a hablar de un tema que tal vez muchos no se atreven a hablar, pero por ejemplo, el subsidio a la adquisición de vivienda. Ese subsidio es la deuda que tiene el Estado con el sector privado, porque se está dando un subsidio a un sector de la población que tal vez no lo necesite. Hay poblaciones en Panamá con menos recursos y no llega a ellos esos subsidios de vivienda, porque en Panamá, hay que decirlo, en Panamá no se construye vivienda para el sector económicamente menos favorecido. Estamos hablando de viviendas de menos de 30, 40 mil dólares que puede pagar una persona con ingresos de menos de $1,000. ¿Cuál sería la solución ante esta situación que tenemos en este momento? No vamos a crecer, usted vaticina que no vamos a llegar a 5 en el último cuatrimestre del año. Tenemos una situación obviamente complicada, pero eso no quiere decir que no haya que salir a comprar para que usted no vaya ahora a entrar en pánico, ¿no? ¿Cuáles serían las alternativas? Y yo le hablaba del tema de la mina, sí, que no sé si también eso jugó un papel importante, pero ¿cuáles serían las alternativas que tiene la administración del señor José Raúl Mulino? Mire, sí, muy bien, yo escuché bien lo que usted dijo de la mina, y sí, nosotros como economistas valoramos el impacto económico de la mina. ¿Por qué? Porque se tomó una decisión, se tomó una decisión buena, mala, como sea, pero se tomó la decisión sin medir los impactos económicos que ella traería. ¿Nos apresuramos? Sí, nos apresuramos, porque efectivamente se vio la presión de las personas en la calle, pero no se vio o no se hizo el análisis a profundidad de lo que sería el impacto de una industria que ya tenía 20 años de estar en Panamá
y que ahora en menos de un año se tomó la decisión de borrarla del mapa. Eso verdaderamente fue una decisión con presión, pero no fue una decisión que verdaderamente justificaba, ¿verdad? Cerrar definitivamente una industria que ya estaba aportando al país. ¿Nos afectó económicamente? Claro que sí, versus el impacto negativo, porque aquí se decía que la mina estaba contaminando el país, pero los estudios no decían eso. Los estudios que se hicieron sobre la mina no hablaban de contaminación, no hablaban de daño ecológico. ¿Cuánto nos va a costar todo esto a los panameños en materia económica? Sí, es incalculable, no sabemos, pero ya hay resultados. Por ejemplo, este año la economía que estábamos pensando crecer al 6%, vamos a crecer menos del 3%. Ahí hay un impacto durísimo, 3%, 3 por 8, 24. Estamos hablando de el 3% del impacto de la economía. Estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares que se van a dejar de producir este año porque la mina generaba un 5% de la economía. Entonces, y no solamente la mina como tal, sino toda la actividad que está alrededor de la mina, porque mucha gente piensa, no, es la mina solamente, no. La mina generó muchas actividades, proveedores, actividades comerciales, bancos que se beneficiaban directa e indirectamente de la actividad de la mina. Entonces, hay toda una serie de impactos económicos que todavía no se han calculado porque todavía los efectos se están dando en la medida que avanzan los meses. El empleo, ¿verdad?, ha sido afectado. No sabemos ahorita porque todavía no han salido los resultados de cuál es el nivel de desempleo que tenemos en el país. Pero si esa mina dejó a 4.000 personas sin trabajo, esas 4.000 personas deben estar por allí buscando empleo. Entonces deben aparecer en una lista de desempleados. Entonces no lo vemos todavía. ¿Qué le queda al gobierno? ¿Qué podemos hacer? A ver si aportamos, ayudamos. Sí, definitivamente que en corto plazo, a corto plazo, lo que se tiene que hacer es tratar de, en primera instancia, tratar de minimizar el gasto público para que los resultados económicos de este año no solamente muestren una baja en el crecimiento, sino que también una baja en el déficit fiscal, que es un problema serio. Ya están hablando de modificar la ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque las proyecciones que tenemos para este año es que vamos a tener un déficit. ¿Y qué sucede con el déficit? Hay que buscar financiamiento. Sí. Y vamos a endeudar el país porque definitivamente para poder subsanar el déficit fiscal, Susan, tenemos que buscar financiamiento. Y esa es deuda, aumentar la deuda del país. Tenemos retos por delante, profesor Estrada. La cosa no está bien. Vamos a decirlo como decía el presidente. La cosa está mal, pero pinta bien. Positivos pragmáticos y creo que al final la contención del gasto también que ha anunciado el ministro Chapman y otras iniciativas van a ayudar, pero definitivamente que ojalá que el tema de la mina se revise como se tiene que revisar. Y el presidente ha dicho, vamos a parar el arbitraje para que nos sentemos a conversar y ver qué es lo que le conviene a Panamá, sin dejarnos manipular mediáticamente en la toma de decisiones. Que tenga un bonito miércoles. Gracias. Si no ha cobrado el 10º, espero que hoy lo disfrute o mañana.